Nathan Whitmore deslizó una tarjeta negra sobre el mostrador de mármol y le sonrió a la joven que tenía al lado. No era su esposa. Suite presidencial, dijo, con voz lo suficientemente alta como para que 3 personas detrás de él lo escucharan. Y asegúrense de que nadie nos moleste. Esa mañana le había mentido a Clare sin pestañear. Le dijo que tenía una conferencia en Boston, le dio un beso en la mejilla mientras Elise lo esperaba en el carro. No sintió nada. Ni culpa, ni dudas. Solo esa satisfacción particular de un hombre que creía que jamás lo habían descubierto. Si estás viendo esta historia por primera vez, bienvenido. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sigue esta historia hasta el final, porque lo que está a punto de pasar te va a dejar sin palabras. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. El lobby del Rosemont Grand olía a lirios blancos y a dinero viejo. Nathan Whitmore había cruzado cientos de lobbies en su vida. Hoteles de aeropuerto, centros de conferencias, resorts caros que su empresa reservaba para retiros trimestrales. Tenía una forma estudiada de moverse por ellos. Hombros hacia atrás, mentón ligeramente levantado. El paso de un hombre que esperaba que las puertas se abrieran antes de que él llegara a ellas. Y generalmente así ocurría. Pero el Rosemont Grand era diferente. Nathan lo notó en el momento en que cruzó la puerta giratoria de vidrio. El lugar tenía una autoridad silenciosa que la mayoría de los hoteles de lujo gastaban millones intentando imitar y nunca lograban del todo. Los techos eran altos, pero no ostentosos. El personal se movía como se mueven los profesionales de verdad, con precisión, sin apuro. Y había algo en el monograma plateado grabado en cada superficie, las manijas de las puertas, los paneles del ascensor, las esquinas dobladas de las servilletas en el escritorio del conserje, que no parecía una estrategia de marca. Parecía propiedad. Una sola letra, R. Nathan apenas la miró. Estaba demasiado ocupado observando a Elise. Elise tenía 29 años y llevaba su juventud como algunas mujeres llevan el perfume, deliberadamente, para causar efecto. Giró lentamente en el lobby, absorbiendo el candelabro, el mármol, la hilera de empleados atentos detrás del mostrador. Luego se volvió hacia Nathan con esa sonrisa particular que él ya conocía bien. La que le decía que estaba impresionada y quería que él lo supiera. Nathan dijo suavemente, tocándole el brazo. Este lugar es increíble. Nathan se irguió ligeramente. Solo lo mejor. Era el tipo de frase que había usado antes, con otras mujeres, en otros hoteles. Ya le salía automáticamente, como respirar. No tenía que pensarlo. El recepcionista, un joven de chaqueta impecablemente planchada y expresión cuidadosamente neutral, procesó la reserva sin comentarios. Nathan había reservado la suite presidencial 3 semanas antes, pagando desde una cuenta personal a la que Clare no tenía acceso. Había cuidado cada detalle. Un teléfono separado, efectivo para el servicio de transporte desde el aeropuerto, una historia sobre un Marriott en Boston que había ensayado 2 veces frente al espejo. Señor Whitmore, dijo el recepcionista, deslizando 2 tarjetas llave sobre el mármol. Bienvenido al Rosemont Grand. Su suite está lista. ¿Hay algo en especial que desee que le organicemos durante su estadía? Reserva para cenar. La mejor mesa del restaurante esta noche, a las 8. Por supuesto. El joven escribió algo. ¿El nombre para la reserva? Whitmore. Hubo una pausa. Tan pequeña que Nathan casi no la notó. El recepcionista levantó la vista, luego la bajó de nuevo hacia la pantalla. Perfecto, señor Whitmore. Nosotros nos encargamos de todo. Nathan tomó las tarjetas y se volvió hacia Elise. Vamos. No notó la manera en que el recepcionista los observó caminar hacia el ascensor. No vio al joven levantar el teléfono en el momento en que estuvieron fuera del alcance del oído. No escuchó las 3 palabras que se pronunciaron en voz baja al auricular. Nathan nunca escuchaba nada a lo que no estuviera prestando atención. La suite presidencial quedaba en el piso 32. Ocupaba toda la esquina este del edificio. Y en el momento en que Nathan abrió la puerta, Elise emitió un sonido que era algo entre un grito ahogado y una carcajada. La suite era enorme. Ventanales del piso al techo daban sobre el Midtown de Manhattan. El horizonte de la ciudad se extendía plano contra el cielo gris de una tarde de noviembre. Había una mesa de comedor para 6 personas, un carrito de bebidas con botellas que Nathan reconoció de inmediato. Las buenas, las que costaban más que la compra semanal de la mayoría de las familias.
Y una sala de estar que parecía más la sala de lectura de un club privado que una habitación de hotel. Elise recorrió el espacio como si estuviera explorando. Nathan se quedó cerca de la ventana y la observó. Le gustaba mirarla. Eso era, se había dicho a sí mismo, el punto central de todo esto. Clare hacía años que había dejado de ser alguien a quien miraba. Se había convertido en mobiliario. Familiar, funcional, presente de la manera en que un buen sofá está presente. Te sientas en él sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos?, preguntó Elise, pasando los dedos por el respaldo del sofá. Hasta el domingo. Elise se giró. ¿Y Clare? Nathan se encogió de hombros. Cena benéfica esta noche. Cosa de la Liga Junior el sábado. Estará ocupada. Dejó su bolso y se aflojó la corbata. No llama antes de las 9 y se va a dormir antes de las 10. Elise inclinó la cabeza. ¿Realmente tienes todo calculado? Realmente sí. Elise cruzó la habitación hacia él, Nathan puso las manos en su cintura, y por un momento sintió genuinamente que el mundo era exactamente del tamaño y la forma correctos para contenerlo. Esa sensación, esa temeraria y particular sensación de control, era lo que en realidad lo tenía adicto. No Elise en sí. Ni siquiera la mentira exactamente. El control. La sensación de que podía organizar la realidad como organizaba una reunión de directorio, decidir qué iba a pasar, posicionar las piezas y esperar el resultado. Era bueno en eso. Llevaba 15 años siendo bueno en eso. Lo que no entendía, lo que nunca se había detenido lo suficiente para entender, era que la persona más peligrosa en cualquier habitación nunca es la que hace más ruido. Pidieron champán a la suite. Nathan hizo una llamada a su corredor de bolsa mientras Elise desempacaba. Se quedó cerca de la ventana hablando de números, mirando la ciudad, y sintió el placer específico de un hombre que hace exactamente lo que quiere sin tener que rendirle cuentas a nadie. Su teléfono vibró. Clare. Lo dejó sonar 3 veces. Luego contestó. Hola. Mantuvo la voz tranquila, sin apuro. Hola. La voz de Clare era serena al otro lado. Siempre era serena. Clare tenía una voz que nunca parecía cambiar de temperatura, sin importar el clima a su alrededor. Solo quería saber si llegaste bien. Sí, aterricé hace 1 hora. Ya me registré. Fue un día largo. ¿Cómo está el hotel? Nathan casi se rió. Bien. Bastante agradable. Ya sabes cómo son estos hoteles de negocios. Sí, dijo ella. Descansa. No te quedes trabajando hasta muy tarde. No lo haré. Ok. Una pausa. Te quiero, Nathan. Las palabras cayeron como siempre caían, en el espacio entre él y la ventana, disolviéndose antes de llegar a donde él estaba. Yo también te quiero. Te llamo mañana. Colgó. Elise lo observaba desde el umbral de la habitación. ¿La esposa?, preguntó, sin llegar a sonreír del todo. Se preocupa, dijo Nathan, y dejó el teléfono boca abajo sobre el carrito de bebidas. Sirvió 2 copas de champán. No volvió a pensar en Clare el resto de la noche. La cena en el restaurante principal del Rosemont Grand fue exactamente lo que Nathan había esperado, y un poco más. El salón tenía unas 40 mesas, con suficiente espacio entre ellas para que las conversaciones permanecieran privadas. La iluminación era del tipo que requiere ingeniería precisa para parecer natural, cálida sin ser amarilla, suficientemente brillante para ver, pero no tan fuerte como para sentirse observado. El menú llegó en una sola tarjeta gruesa. Sin precios en la copia del cliente, lo cual era o el colmo de la elegancia o el pico de la arrogancia, dependiendo de qué lado de la transacción se encontrara uno. Nathan se sentó frente a Elise y sintió, mirándola bajo esa luz, que había tomado un excelente conjunto de decisiones. El mesero, un hombre mayor de porte europeo con manos que se movían como si hubiera practicado cada gesto 2 veces, recomendó el menú de degustación. Nathan aceptó sin mirar la carta. Pidió una botella de tinto por añada, no por nombre. Sabía exactamente la impresión que eso creaba. ¿De verdad entiendes de esto?, dijo Elise, observándolo. El vino, todo. La forma en que hablas con el personal, la forma en que simplemente ocupas el espacio. Apoyó el mentón en la mano. Es atractivo. He tenido práctica, dijo él. ¿Tu esposa?, preguntó Elise. ¿Sabe que eres así? Nathan levantó su copa. Clare no sabe mucho del mundo que queda fuera de su agenda y sus comités de caridad. Tiene buenas intenciones. Lo intenta. Hizo girar el vino.
Simplemente no opera al mismo nivel. ¿Trabaja? Nathan casi se rió. Antes tenía ideas sobre eso. Algo relacionado con la antigua empresa de su padre, un negocio hotelero que él dejó. Propiedades viejas, una marca desactualizada. Yo la convencí de que no valía la pena su tiempo. Dejó la copa. Es mejor dejar que los profesionales se encarguen. ¿Y los profesionales se encargaron? Se reestructuró, dijo Nathan, lo cual no era del todo cierto. Lo que había ocurrido en realidad era que Nathan había pasado 3 años alejando silenciosamente a Clare de su herencia mientras simultáneamente usaba el fideicomiso familiar como garantía en 2 de sus propias operaciones de inversión. Clare había firmado papeles que él le había resumido. Ella había confiado en él. Y él se había dicho a sí mismo que era mejor que ella no se preocupara por eso. Llegó el mesero con el primer plato. Nathan notó la pequeña R plateada grabada en el borde del plato. Levantó su tenedor y no pensó nada al respecto. Lo que Nathan no sabía, lo que había tenido muchísimo cuidado de nunca aprender, era la historia completa de la mujer con quien se había casado. Clare Elizabeth Rosemont había crecido en hoteles. No en el sentido en que la gente dice que creció en algún lugar para describir una experiencia formativa. Clare literalmente había crecido en hoteles. Los hoteles de su padre. Las propiedades Rosemont que se extendían desde Nueva York hasta Chicago y San Francisco. Lugares que Clare había recorrido de niña mientras su padre señalaba detalles, explicaba decisiones y le contaba por qué importa el número de hilos de una sábana, y porque la temperatura de un lobby en una tarde de enero le comunica algo al huésped que ningún folleto puede transmitir jamás. Su padre, Edward Rosemont, había sido un constructor en el sentido clásico de la palabra, cuidadoso, metódico. Creía que el lujo no se trataba de exceso, sino de precisión. Que la diferencia entre un gran hotel y uno bueno eran 10.000 pequeñas decisiones tomadas correctamente a lo largo de muchos años. Edward murió cuando Clare tenía 31, dejando la empresa en un estado de dificultad controlada. 3 propiedades necesitaban renovación. 2 miembros del directorio presionaban por una venta. La marca había perdido impulso durante los últimos años de la enfermedad de Edward, y los lobos, esos tipos de inversión que rondan las empresas familiares antiguas esperando el momento en que la familia pierde la confianza, eran pacientes. Nathan entró en la vida de Clare 6 meses después del funeral. Era encantador, financieramente sofisticado, lleno del lenguaje de los mercados, las reestructuraciones y la visión estratégica. Había pensado ella en ese momento, exactamente el tipo de apoyo práctico que su padre nunca le había modelado, la fluidez en la sala de juntas que ella sentía que le faltaba. Le había confiado detalles que debería haber guardado para sí misma. Y Nathan se había movido en silencio. No con crueldad al principio. En aquellos primeros años había creído genuinamente que estaba ayudando, que Clare estaba abrumada, que los activos Rosemont eran complicados y que ella no estaba equipada para manejarlos sola. Se había ofrecido a encargarse. Ella había aceptado. El cambio ocurrió gradualmente, como ocurren todas las erosiones lentas, no en una sola inundación, sino en la remoción diaria de pequeños granos, invisible hasta que miras atrás y te das cuenta de que el acantilado ha desaparecido. Nathan comenzó a apartarla de las reuniones del directorio. Tradujo su herencia a un lenguaje que ella cuestionaba. Le presentó asesores financieros que le reportaban a él. Usó la confianza de Clare, su confianza genuina e incondicional, como cimiento de una estructura que lo servía a él primero. Y Clare lo había permitido, por un tiempo. Porque lo que Nathan nunca había entendido, lo que nunca había tenido la curiosidad de investigar, era que el silencio de Clare no era lo mismo que la ignorancia de Clare. 3 años antes de que Nathan se registrara en el Rosemont Grand, Clare había estado sentada en la oficina de un hombre llamado Arthur Bennett. Arthur tenía 62 años, usaba anteojos de lectura en una cadena, y había pasado 40 años haciendo una sola cosa: proteger activos familiares de personas que intentaban apoderarse de ellos. Había sido el abogado del padre de Clare antes de convertirse en el suyo, y cuando Clare lo llamó, no para llorar, no para quejarse, sino para hacerle una pregunta específica y muy tranquila sobre la legalidad de un acuerdo de garantía que Nathan había estructurado usando su fideicomiso, Arthur tardó 4 segundos en revisar el documento que ella había traído. Luego levantó la vista por encima de sus anteojos de lectura. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, le preguntó. Lo he sospechado durante unos 2 años, dijo Clare. He estado verificándolo durante 14 meses. Arthur dejó el documento sobre el escritorio. ¿Y qué quieres hacer?
Clare había pensado en esto durante mucho tiempo. Lo había sopesado en cenas y eventos de caridad y en silenciosas mañanas cuando Nathan estaba en la ducha y ella estaba en la mesa de la cocina con su café y una carpeta de documentos que guardaba en un lugar en el que él nunca se le había ocurrido buscar. Quiero recuperarlo todo, dijo simplemente. Todo lo que era de mi padre, todo lo que debería haber sido mío. Quiero que se reestructure correctamente a mi nombre, sin ninguna exposición a Nathan ni a sus intereses. Eso llevará tiempo. Lo sé. Eventualmente lo notará. Para cuando lo note, dijo Clare, ya será demasiado tarde para que importe. Arthur sonrió ante eso. Una sonrisa pequeña y precisa, del tipo que produce décadas de ver a la gente subestimar a la persona sentada al otro lado de la mesa. A tu padre le habría gustado esa respuesta, dijo. Lo sé, dijo ella. Él me dijo algo una vez, cuando yo tenía unos 12 años y estaba disgustada porque un competidor le había intentado robar uno de sus contratos. Clare recogió su taza de café. Me dijo, la mejor respuesta a alguien que no te toma en serio no es argumentar. Es estar lista. Arthur asintió lentamente. He estado lista por un tiempo, dijo Clare. De vuelta en el Rosemont Grand, Nathan pidió una segunda botella de vino y le contó a Elise sobre un trato que estaba cerrando en primavera. Habló durante 20 minutos sobre números, sobre apalancamiento, sobre la estupidez de las personas que no entienden los tiempos del mercado. Elise escuchó con la atención específica que le dedicaba cuando quería algo, y Nathan sintió, como solía sentir en esos momentos, que era la persona más capaz de cualquier habitación que pisara. El mesero le rellenó la copa. Nathan no notó que ese mesero llevaba 11 años en el hotel, y que había atendido personalmente 3 eventos organizados por Clare Rosemont en ese mismo restaurante, y que en ese preciso momento estaba ejecutando el acto técnicamente más exigente de su carrera profesional. Cuéntame más sobre ese trato, dijo Elise. Nathan se inclinó hacia adelante. Estaba encantado de hacerlo. No notó la R en el platito de mantequilla. No notó cómo 2 miembros del personal cerca de la pared del fondo intercambiaron una mirada. No vio la pequeña cámara de seguridad montada cerca del techo sobre la barra, cuyo ángulo había sido ajustado recientemente para capturar mejor el salón comedor. No buscaba nada de eso. Nunca buscaba cosas que no esperaba encontrar. Más tarde esa noche, de vuelta en la suite, Nathan estaba junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano. La ciudad se extendía debajo de él en su cuadrícula de luces, y Nathan sintió, como siempre sentía desde las alturas mirando a grandes distancias, que el mundo era manejable, ordenado, conocible. Su teléfono no mostraba llamadas perdidas de Clare. No esperaba ninguna. Pensó brevemente en el fin de semana que venía. La cita en el spa que había programado para Elise a la mañana siguiente. La reserva para almorzar en un lugar del que había leído. La tarde que pasarían sin hacer nada en particular, que era en sí mismo un lujo que rara vez se permitía. Pensó en el lunes, cuando regresaría a la ciudad, a su oficina, a su vida real, a Clare en el departamento del Upper East Side con su agenda y sus comités. Pensó en el trato de primavera. Pensó en muchas cosas. No pensó en el nombre del hotel. No pensó en el monograma. No pensó en lo que significaba que el miembro de mayor rango del personal del restaurante hubiera atendido su mesa personalmente cada 20 minutos sin que nadie se lo pidiera. Terminó su whisky. Se fue a dormir. Y 7 pisos más abajo, en el ala administrativa del hotel, en una oficina que había pertenecido a su padre y que ella había renovado 3 años atrás, tras el cierre de la última reestructuración, el gerente general de Clare Rosemont estaba sentado en su escritorio leyendo un mensaje de texto. Lo releyó 2 veces. Luego levantó el teléfono. El sábado por la mañana, Nathan se despertó tarde, pidió servicio a la habitación y comió huevos benedictinos en la terraza mientras Elise dormía. La mañana era fría y despejada. Estaba en su segunda taza de café cuando su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Algo sobre una reunión del lunes que necesitaba postergarse. Escribió una respuesta sin levantar la vista. En algún lugar del hotel, un florista reorganizaba el arreglo del lobby. Una camarera preparaba una habitación en el piso 24. Un chef estaba cortando verduras para el servicio de la tarde. El Rosemont Grand funcionaba, como cada mañana, con la precisión silenciosa de una máquina construida por alguien que entendía que la diferencia entre el lujo y la actuación es si el esfuerzo se nota. Nunca se notaba. Esa había sido la regla de Edward Rosemont. Su hija la había mantenido. Nathan leyó 3 correos y hizo 2 llamadas antes de que Elise saliera del dormitorio envuelta en el albornoz del hotel,
el cabello suelto, con el aspecto relajado particular que produce un fin de semana sin consecuencias. ¿Spa esta mañana?, preguntó. Todo organizado, dijo él. Elise se sirvió café y se sentó frente a él. Y Nathan sintió, mirando la ciudad desde la terraza de la suite presidencial en el piso 32, la profunda satisfacción de un hombre que creía haber arreglado su vida exactamente como lo había planeado. No sabía que 48 horas después estaría sentado en el restaurante más exclusivo de ese mismo hotel mientras su esposa entraba por la puerta con un traje azul marino. No sabía que ella ya lo sabía todo. No sabía que el hotel que había elegido para su secreto, el lugar que había escogido precisamente porque era hermoso y privado y le parecía un mundo separado del mundo que habitaba normalmente, era el único lugar en la tierra donde su esposa no solo era conocida. Era la razón por la que ese lugar existía. Pero el sábado no era el domingo, y aún le quedaba tiempo para ser el hombre que creía ser. Ese tiempo se estaba acabando. Nathan pidió una tercera taza de café y le sonrió a Elise al otro lado de la mesa. Ella le sonrió de vuelta. Y abajo, en el lobby, bajo la R plateada que Nathan había pasado 3 veces sin verla de verdad, el personal del Rosemont Grand continuaba con su trabajo. Cuidadoso. Preciso. Y muy, muy paciente. El sábado avanzó por el Rosemont Grand como siempre avanzan los sábados en los grandes hoteles, despacio en los bordes, más rápido en el centro. Toda la maquinaria girando con ese impulso silencioso que los huéspedes sienten sin poder nombrarlo. Nathan no lo sentía. Estaba en el spa. Había reservado 90 minutos para Elise y 60 para él mismo. Y ahora yacía sobre una camilla calentada con una toalla tibia en la espalda, pensando en el trato de primavera, en una llamada que necesitaba hacer el lunes por la mañana, en si debería mover la revisión trimestral al jueves. Su mente, como siempre, seguía trabajando aunque su cuerpo estuviera quieto. Nunca había aprendido a estar en un solo lugar al mismo tiempo. Experimentaba cada habitación que ocupaba con un ligero distanciamiento. Una parte de sí mismo ya estaba siempre en la próxima reunión, en la próxima conversación, en la próxima versión del plan. Había creído siempre, lo que lo hacía bueno en lo que hacía. Lo que no entendía era que esa misma cualidad, esa atención constantemente proyectada hacia adelante, esa negativa a estar completamente presente en ningún momento, era también la razón por la que nunca había visto realmente a su esposa. Ni una vez. No con claridad. No de la manera en que ves algo cuando dejas de moverte lo suficiente como para mirar. Tenía un recuerdo de Clare, por supuesto. Fragmentos de ella ensamblados a lo largo de 14 años de matrimonio. La manera en que se sentaba en la mesa de la cocina por la mañana con ambas manos alrededor de su taza de café. El tono particular de su risa cuando algo la sorprendía de verdad. La manera en que manejaba una sala en una cena, moviéndose entre conversaciones con una naturalidad que Nathan siempre había atribuido a la buena crianza más que a la inteligencia. La recordaba en su boda con un vestido que había elegido sin pedirle opinión a nadie. La recordaba en el funeral de su padre, muy erguida y muy quieta mientras todos a su alrededor se derrumbaban. Y Nathan había pensado en ese momento que Clare estaba en estado de shock, que se estaba conteniendo por puro esfuerzo de voluntad. Estaba equivocado en eso también. Clare no estaba en shock. Estaba escuchando. Estaba archivando cosas. Ya estaba comenzando a figurar qué iba a hacer a continuación. Nathan no sabía nada de eso. Tenía un recuerdo con la forma de su esposa, y lo había rellenado con sus propias suposiciones, como la gente colorea dibujos con los colores que tiene a mano. Giró la cara hacia la almohada y dejó que su mente derivara hacia el lunes. En la sala de relajación del spa, 2 habitaciones más allá, Elise estaba sentada envuelta en un albornoz blanco con un vaso de agua con pepino y el teléfono boca arriba sobre la mesa revisando mensajes. Estaba cómoda aquí, más cómoda de lo que Nathan percibía. Nathan, a quien ella entendía que le gustaba creer que le estaba mostrando cosas que ella nunca había visto, llevándola a lugares a los que no podría haber accedido sola. Elise lo dejaba creerlo. Era más fácil. Desplazó los mensajes y se detuvo en uno de una amiga. Un nombre que reconocía del departamento de la empresa de Nathan, la firma de inversión inmobiliaria donde Elise había trabajado durante 2 años y medio, y donde Nathan era, en la terminología del manual del empleado, su superior. El mensaje decía, Recursos Humanos me llamó esta semana. Preguntó sobre el departamento, preguntas generales. No se sintió tan general. Elise lo leyó 2 veces. Luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomó su agua y bebió lentamente. Y por primera vez ese fin de semana,
en el calor tranquilo de la sala de relajación del spa, sintió el primer hilo delgado de algo que todavía no llamaría preocupación. Todavía no. Se dijo a sí misma que no era nada. Una revisión rutinaria. Las empresas hacían revisiones internas todo el tiempo. Lo sacó de su mente. No lo sacó de su mente. Mientras tanto, a 7 cuadras de allí, en una casa en el lado este que Nathan creía que Clare había dejado esa mañana para un almuerzo de comité, Clare Rosemont estaba sentada ante un escritorio en una habitación a la que Nathan nunca había sido invitado. Era una habitación pequeña, una habitación de trabajo, del tipo que se va sedimentando con el tiempo con la materia real del trabajo, pilas de documentos con pestañas organizadas por fecha. Una pizarra con cronogramas que habían sido revisados y reescritos hasta que la superficie estaba fantasma de marcadores viejos. 2 laptops abiertas lado a lado. Una taza de té a medio terminar, ya fría. En una pared, 3 fotografías. Una de su padre tomada en el lobby de la propiedad Rosemont original en 1987. Una del Rosemont Grand actual, tomada desde la acera el día en que se completó la renovación, 3 años atrás. Y la más reciente, la fotografía de un documento. Un documento que había tomado 14 meses finalizar y que, cuando fue firmado, devolvió cada activo malversado a su lugar legítimo. Arthur Bennett estaba sentado frente a ella. Leía algo. Llevaba los últimos 4 minutos leyendo de la manera específica en que leía documentos que requerían su atención completa, no rápido, pero tampoco lento. Con una deliberación medida que significaba que no iba a apresurarse y no iba a perderse nada. Dejó los papeles. Todo está en orden, dijo. Las cuentas están correctamente secuenciadas. El informe de recursos humanos está presentado y con marca de tiempo. El aviso de disolución ha sido redactado y está listo para notificar. Se quitó los anteojos. Clare, una vez que esto empiece, sucede rápido. Lo sé. ¿Estás lista para lo rápido? Ella tomó su taza de té, recordó que estaba fría y la dejó de nuevo. Arthur, llevo 3 años lista. He sido paciente durante 3 años. He estado sentada frente a ese hombre en cenas y eventos de caridad y almuerzos de domingo, y lo he escuchado explicarle la empresa de mi propia familia a otras personas como si él la hubiera construido. Una pausa. Estoy muy lista para lo rápido. Arthur se permitió una pequeña sonrisa. El domingo por la noche, entonces. El restaurante. El domingo por la noche. Estaré ahí a las 8:15. Yo también, dijo Clare. Clare se puso de pie. Se acercó a la ventana. Desde allí no podía ver el Rosemont Grand. Estaba demasiado al este, el horizonte demasiado denso. Pero sabía dónde estaba. Siempre había sabido dónde estaba. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó. ¿En qué? En que él eligió ese hotel. Clare negó lentamente con la cabeza. Y había algo en su expresión que no era exactamente una sonrisa, ni exactamente tristeza, ni exactamente la satisfacción particular de un cálculo largo que finalmente llega a su conclusión. Era algo que contenía las 3 cosas. Algo que solo puede producir una larga espera llegando a su fin. De todos los hoteles de esta ciudad, eligió ese. Arthur volvió a ponerse los anteojos. Quizás el universo tiene sentido de la proporción, dijo. Quizás sí, dijo ella. Clare se volvió de la ventana. Necesito 30 minutos con el gerente general esta noche. Michael sabe lo que se espera. Solo quiero confirmar el horario de la sala. Ya está confirmado. Clare asintió. Entonces me voy a casa. Empezó a recoger su abrigo. Le dije a Nathan que tengo una cena benéfica esta noche, y así es, la tengo. También tengo una madrugada mañana. Se abotonó el abrigo. Y el domingo va a ser un día largo. Arthur la acompañó hasta la puerta. En el umbral, se detuvo. Por lo que vale, dijo, tu padre habría dicho que manejaste esto exactamente bien. Clare lo miró un momento. Luego dijo, sé que lo habría dicho. Esa es la única parte que desearía que hubiera sido diferente. Salió. Debería haber estado aquí para verlo. La puerta se cerró detrás de ella. Arthur se quedó un momento en la habitación vacía. Luego volvió a su escritorio y comenzó a hacer llamadas. De vuelta en el Rosemont Grand, Nathan salió del spa sintiéndose suelto y despreocupado. Encontró a Elise en la sala de relajación y caminaron juntos hacia el ascensor, con la mano de Nathan en su espalda. Elise estaba más callada que por la mañana. Nathan lo atribuyó a la relajación. ¿Bien?, preguntó.
Dijo ella. Bien. Subieron en silencio. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32 y caminaron por el pasillo y Nathan pasó la tarjeta llave y empujó la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar. Elise se detuvo justo dentro de la puerta. Nathan. Algo en su voz lo hizo levantar la vista del teléfono. Elise sostenía una tarjeta. Una pequeña tarjeta blanca que había sido colocada deliberadamente, con precisión, sobre la mesita de café justo a la entrada de la suite, apoyada contra un florero, de modo que fuera lo primero visible al entrar. Nathan cruzó la habitación y se la quitó de las manos. Era la tarjeta estándar del hotel, del tipo que se deja para los huéspedes VIP. Cartulina color crema gruesa con el monograma Rosemont en relieve en la parte superior. El mensaje estaba escrito a mano en una letra limpia y uniforme. Decía: esperamos que su estadía haya sido excepcional. El Rosemont Grand se enorgullece de ofrecer su mejor suite a todos sus huéspedes. Confiamos en que se sienta completamente como en casa. La dirección. Nathan la miró fijo. ¿Qué es eso?, preguntó Elise. Una tarjeta de bienvenida, dijo él. Los hoteles hacen esto. Llevamos aquí desde ayer y aparece ahora. El momento, dijo él. Se la saltaron al momento de registrarnos. Pasa. Elise no dijo nada. Fue a la habitación. Nathan volvió a tomar la tarjeta. La giró. El monograma Rosemont en el reverso, esa R plateada, se veía bajo esa luz ligeramente diferente a como se había visto antes. Más deliberada. Más presente. Nathan se quedó sosteniendo la tarjeta y sintió, por primera vez desde que había entrado a ese hotel, la sensación muy leve, muy lejana, de que algo no estaba donde él lo había puesto. Metió la tarjeta en el cesto de basura. Esa noche pidió la cena a la suite. Se dijo a sí mismo que era por comodidad. No era por comodidad. No examinó el porqué. El domingo llegó gris y frío, la ciudad amortiguada bajo un cielo bajo de noviembre. Nathan estaba despierto a las 8. Se quedó de pie junto a la ventana con su café, mirando la calle abajo, pensando en lo que lo esperaba el lunes. La oficina. El trato. La actuación particular de la normalidad que requería presentarse a cierta hora, con cierto traje y cierta expresión. Pensó en Clare. No con culpa. Hacía tiempo que había pasado por la culpa como se pasa por una casa en la que solías vivir. La reconocía de vez en cuando en el espejo retrovisor, pero ya no se detenía allí. Lo que sentía en cambio era algo más parecido a una consideración administrativa. Clare era parte de la estructura de su vida. Cumplía una función. Era buena en esa función. Llevaba el hogar. Asistía a los eventos. Administraba el calendario social con una competencia que él daba por sentada, de la misma manera en que das por sentado un sistema que nunca ha fallado. Se había convencido a sí mismo, a través de años de pequeñas autojustificaciones, de que eso era suficiente. Que proveer una buena dirección y una cuenta conjunta y la apariencia de una vida completa era una compensación suficiente por todo lo que él le tomaba sin pedirle permiso. Se había convencido de muchas cosas. Elise salió del dormitorio y se puso a su lado frente a la ventana, y Nathan se corrió ligeramente para hacerle espacio, y se quedaron juntos mirando la ciudad gris. Y Nathan pensó, 2 horas más. El check-out era a las 11. Tenía la reserva para cenar esa noche, una última buena cena antes del regreso a la vida real, y luego el carro, y luego el lunes. No quiero volver, dijo Elise. Yo tampoco, dijo él. Lo dijo como parte de la actuación. En el momento en que lo dijo, se dio cuenta de que también lo decía en serio. No porque quisiera quedarse aquí específicamente, sino porque volver significaba ser una sola persona otra vez en lugar de 2. Y ser una sola persona significaba ser la versión de sí mismo que existía en relación a Clare. Y algo en eso, en esa mañana gris, se sentía más estrecho de lo habitual. No se preguntó por qué. Hizo una llamada al restaurante para confirmar la reserva. El anfitrión que contestó la confirmó de inmediato con una calidez que a Nathan le pareció ligeramente más deliberada de lo esperado. Señor Whitmore, las 8. Su mesa está lista. Va a ser una velada espléndida. Bien, dijo Nathan. Colgó. Terminó su café. Se duchó y se puso el traje gris que había empacado específicamente para esta noche. El que costaba $4,000 y que había comprado originalmente para ponerse en un evento que Clare había organizado 18 meses atrás. Nathan había cancelado a último momento esa noche. Trabajo, le había dicho. Había estado con Elise. Se paró frente al espejo y se ajustó la corbata. Vio a un hombre que,
por cualquier medida externa, parecía alguien que tenía todo exactamente donde quería. No vio lo que había debajo. No tenía el hábito de mirar tan profundo. 2 pisos debajo de la suite presidencial, en un corredor de servicio al que los huéspedes nunca accedían, Michael Reyes, el gerente general del Rosemont Grand, 11 años en la empresa, los últimos 4 bajo Clare, estaba de pie con los brazos cruzados y la mandíbula firme, hablando en voz baja con 2 miembros de su personal de mayor rango. Esta noche funciona exactamente como fue discutido, dijo. Sin improvisaciones, sin movimientos anticipados. A las 8 los huéspedes están sentados. La cena se sirve. Todo procede normalmente. Hizo una pausa. A las 8:15, la señorita Rosemont llega. Vendrá por la entrada de servicio con el señor Bennett. Los encontraré allí. Entramos juntos al restaurante a las 8:20. Otra pausa. Permanezcan profesionales. Pase lo que pase en esa sala, permanezcan profesionales. Los 2 miembros del personal asintieron. Michael estuvo callado un momento. Había trabajado en hotelería durante 22 años. Había manejado crisis de toda clase concebible. Incendios en cocinas, altercados entre huéspedes, emergencias médicas, una amenaza de bomba una vez en Chicago. Había aprendido temprano que la marca de un gran profesional hotelero era la capacidad de permanecer completamente ilegible bajo cualquier circunstancia. Pero también había amado a Edward Rosemont. Había aprendido el sector en gran parte de Edward Rosemont. Y durante los últimos 4 años había visto a un hombre que no había pasado ni un solo día ganándose nada dentro de esas paredes moverse por ellas como si las poseyera. No había dicho nada. No era su lugar. Esta noche era diferente. Una cosa más, dijo Michael, y había algo en su voz ahora que no era del todo profesional. Algo más humano y menos controlado. Cuando la señorita Rosemont entre a ese restaurante esta noche, quiero que cada miembro del personal de sala sepa exactamente quién es ella y qué construyó. Los miró a los 2. Probablemente ya lo saben, pero quiero que sepan que nosotros sabemos. Los 2 miembros del personal intercambiaron una mirada. Sí, señor, dijo uno. Michael asintió. Bien. Vayan. A las 6 de la tarde, Nathan y Elise habían hecho el check-out de la suite. Nathan había extendido la reserva hasta después de la cena, un arreglo de facturación separado que la recepción manejó con una amabilidad impecable. Habían cambiado de ropa y estaban sentados en el bar de la planta baja del hotel esperando las 8. Nathan pidió un Old Fashioned. Elise, vino. Hablaron de nada en particular. Una amiga de Elise. Una película que había visto hace poco. Una historia que Nathan había leído en el Wall Street Journal esa mañana. El bar estaba a medio llenar, el volumen bajo, la luz cálida. Era el tipo de lugar en el que Nathan se movía sin incomodidad porque todos los lugares así eran para él una variación de la misma sala. Un lugar donde la gente con dinero viene a sentir que el dinero no es el tema. Terminó su copa y le hizo una seña al bartender para otra. Su teléfono vibró sobre la barra. Lo miró. Un mensaje de Clare. Que disfrutes la cena. Maneja con cuidado esta noche. Nathan lo miró fijo un momento. Clare sabía que regresaba conduciendo esa noche. Le había dicho que tomaría un servicio de transporte del hotel a la oficina a primera hora del lunes, lo que significaba partir tarde el domingo. Ella lo había aceptado sin preguntar. Siempre aceptaba las cosas sin preguntar. O eso él había creído. Respondió, gracias. No voy a ser muy tarde. Dejó el teléfono. Tomó su nueva copa. Mañana esto termina, pensó. Mañana era Nathan Whitmore el ejecutivo, el esposo, el hombre con un plan para primavera. Este fin de semana, Elise, la suite, el spa, las cenas, todo se plegaría de vuelta a esa parte de su vida que existía en los espacios entre las cosas que podían verse. Era bueno guardando cosas. Una cena más. Y luego, de vuelta a la vida real. No sabía que la vida real, en ese preciso momento, estaba entrando al hotel por una entrada de servicio en el lado trasero del edificio. No sabía que Arthur Bennett ya estaba en el corredor fuera del restaurante mirando su reloj. No sabía que Michael Reyes había revisado personalmente el arreglo de mesas 3 veces esa tarde y confirmado que la mesa 7, la mesa de Nathan, la que él había pedido junto a la ventana, era visible desde la entrada principal del restaurante en todos los ángulos. No sabía que el gerente general había pedido al sumiller que recomendara para la mesa 7 la botella de vino que Clare Rosemont había seleccionado personalmente para la carta del restaurante 4 años atrás.
La que ella había elegido en memoria de su padre, quien guardaba una caja de esa etiqueta en el sótano del hotel original y que había dicho una vez, sin saber que lo recordarían, un buen vino debe contarte exactamente de dónde viene. Nathan estaba en su segundo Old Fashioned, riéndose de algo que él mismo había dicho, con la facilidad de un hombre que había organizado su fin de semana exactamente como pretendía. No sabía. Estaba a punto de saber. El maitre apareció a su lado con una inclinación discreta de cabeza. Señor Whitmore, su mesa está lista. Nathan dejó su copa. Se enderezó la corbata. Puso la mano brevemente en la espalda de Elise. Entraron juntos al restaurante más exclusivo del Rosemont Grand. La mesa 7 los esperaba. El vino ya respiraba. El salón estaba lleno, las conversaciones en voz baja, la luz exactamente correcta. Y en algún lugar del edificio, más cerca de lo que Nathan sabía, la mujer a quien había descartado durante 14 años estaba de pie en un pasillo con un traje azul marino, mirando su reflejo en una ventana oscura. Sin decir nada. Sin pensar nada que necesitara ser dicho. Cargando 14 años de paciencia y preparación en su postura como algo que finalmente se le hubiera permitido mantenerse erguido. Michael Reyes apareció a su lado. ¿Lista? Clare miró su reflejo un segundo más. Luego se giró. Sí, dijo. Las 8 llegaron en silencio, como suelen llegar los momentos decisivos. No con fanfarria, no con ninguna señal de que el mundo está a punto de reorganizarse en torno a un único punto en el tiempo. Solo con el sonido ordinario de un restaurante lleno, cubiertos contra la porcelana, conversaciones en voz baja, el vertido medido de una buena botella de vino. Nathan estaba cómodo. Eso era lo que más le quedaría grabado después. No la humillación, no las palabras específicas, no siquiera las caras de las personas a su alrededor en esa sala. Lo que le quedaría grabado sería el recuerdo de lo cómodo que había estado en esa última media hora. Completamente a gusto, completamente convencido de estar exactamente donde había elegido estar, haciendo exactamente lo que había decidido hacer, en control de todas las variables que importaban. Había pedido el menú de degustación otra vez. El sumiller había traído el vino, un Borgoña 2019, dijo, uno de los mejores de la carta, seleccionado personalmente para la bodega del restaurante. Nathan lo había hecho girar, lo había probado, había sentido con la autoridad de un hombre que sabe lo que está saboreando, y había dicho que era excelente. El sumiller había estado de acuerdo. Una elección excepcional para un paladar excepcional, dijo, con el rostro completamente compuesto, y Nathan no escuchó nada en esas palabras excepto lo que quería escuchar. Elise hablaba de un viaje a algún lugar cálido. Enero, decía, cuando la ciudad estaba en su peor momento. El Caribe, o Portugal. Nathan había estado en Lisboa una vez. Buena comida. Nunca he estado en Europa. Iremos, dijo él. Elise había aprendido a no tomar sus promesas exactamente como promesas, sino como indicaciones, señales de intención que a veces se convertían en planes reales y a veces no. Había hecho las paces con eso. Se decía a sí misma que había hecho las paces con eso. Llegó el primer plato. Comieron. A las 8:12, iban por el segundo plato. El restaurante estaba lleno. Nathan tenía la espalda a la entrada principal, que no había pedido así, era simplemente como había quedado acomodada la mesa. Miraba hacia la ventana y hacia el reflejo tenue de la sala detrás de él, aunque no estaba prestando atención a ese reflejo. Estaba haciendo un punto sobre los tiempos del mercado. A las 8:14, Michael Reyes caminó hasta la entrada del restaurante, se detuvo y se volvió para mirar la sala. Los 2 miembros del personal que había instruido esa tarde tomaron sus posiciones junto a las estaciones de servicio a ambos lados de la sala. Silenciosos, discretos, profesionales. A las 8:15 exactamente, Arthur Bennett entró por la puerta principal del restaurante del Rosemont Grand. Lo seguía Clare. La sala no se detuvo. No hubo vueltas dramáticas de cabeza. La música no cambió. Nadie contuvo el aliento. Lo que ocurrió fue más sutil y más poderoso que cualquiera de esas cosas. Una especie de desplazamiento colectivo de la atención. La manera en que la energía de una sala se redistribuye cuando alguien entra y cambia su centro de gravedad sin anunciarse. El personal lo sabía. Cada miembro del personal de sala había sido informado. Y los profesionales en una sala con un secreto crean una calidad particular de quietud que los huéspedes sienten sin entenderla. Las conversaciones continuaron. Los tenedores se movieron. Pero algo en la sala era diferente,
y varios de los comensales más cercanos a la entrada lo sintieron sin poder nombrarlo. Nathan no lo sintió. Estaba haciendo su punto sobre los tiempos del mercado. Clare se detuvo justo dentro de la entrada por 3 segundos. No miró la mesa 7 de inmediato. Miró a Michael, quien le dio un único asentimiento. Miró a Arthur, que ya se estaba moviendo para quedar un paso detrás de su hombro derecho. Miró la sala. Su restaurante. La visión de su padre hecha real en caoba y lino y el aroma de buena comida. Y respiró una vez, parejo, de la manera en que su padre le había enseñado a respirar antes de algo importante. Lo llamaba el aliento antes de la puerta. Lo tomas antes de entrar a cualquier sala que importa, le había dicho. No para calmarte. Para recordarte quién eres antes de que cualquier otra persona tenga la oportunidad de decírtelo. Lo tomó. Luego caminó hacia la mesa 7. Estaba a 4 metros cuando Nathan se rió de algo que él mismo había dicho. Un sonido rápido y autosatisfecho. Alcanzó su copa de vino y, al hacerlo, se corrió ligeramente en su silla. Al correrse, captó el borde del reflejo de la sala en la ventana. Vio una figura de azul marino. Vio cabello oscuro. Sus manos se detuvieron sobre la copa de vino. Su cerebro procesó varias cosas en rápida sucesión, como hace el cerebro cuando encuentra información que no encaja en ningún archivo existente. Y luego se giró. Y Clare estaba de pie junto a su mesa. El silencio que siguió no era el silencio de una sala que se había detenido. Era el silencio de un solo hombre que se había detenido mientras la sala continuaba a su alrededor. Elise levantó la vista. Vio a una mujer que no reconoció de inmediato. 40 y tantos, cabello oscuro recogido hacia atrás, traje azul marino, completamente serena. Y algo en la postura de esa mujer hizo que Elise dejara su tenedor sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Nathan se puso de pie. No supo por qué. Fue un reflejo. Alguna cortesía antigua disparándose antes de que su cerebro alcanzara a su cuerpo. Se puso de pie y, al hacerlo, reveló algo que ya no podía recuperar, el reconocimiento instintivo de que esta persona requería que él estuviera en pie. Clare. La palabra salió plana. Sin textura, sin saludo. Realmente no era un saludo. Solo su nombre pronunciado de la manera en que pronuncias algo cuando todavía no puedes darle forma a ninguna otra cosa. Nathan, dijo ella. Su voz era exactamente como siempre. Esa misma calma medida, esa temperatura ambiente que él había pasado años interpretando como pasividad. Estaba comenzando, en el espacio de los últimos 4 segundos, a revisar esa interpretación. Clare miró a Elise. La miró de la manera en que una persona mira algo que esperaba encontrar y ante lo cual no siente ni sorpresa ni particular emoción. Debe ser Elise Grant, dijo Clare. La boca de Elise se abrió ligeramente. No dijo nada. Sé quién eres, dijo Clare. Y entonces devolvió su atención a Nathan con la deliberación particular de alguien que ha decidido que el asunto secundario está resuelto y que solo queda el principal. Nathan, está sentado en mi silla. Nathan parpadeó. ¿Qué? La mesa 7, dijo Clare. En mi restaurante. Una pausa. En mi hotel. Las 3 palabras cayeron en 3 lugares separados. Nathan las escuchó. Las escuchó de nuevo. Y las procesó. Y su rostro atravesó algo que en cualquier otra persona podría haber sido descrito como una serie de pequeños derrumbes, uno tras otro, como un edificio que pierde sus pisos de arriba hacia abajo. ¿De qué estás hablando?, dijo. Su voz había bajado. La pareja en la mesa más cercana había dejado de conversar. El sumiller cerca de la estación de servicio se había quedado completamente quieto. Creo que sabes de qué estoy hablando, dijo Clare. Pero seré específica, porque siempre preferiste que las cosas se explicaran con claridad. Clare extendió la mano hacia la carpeta que Arthur sostenía y colocó un único documento sobre la mesa junto a la copa de vino de Nathan. Nathan no lo miró. Miraba a Clare. El Rosemont Gran es propiedad del grupo hotelero Rosemont. El grupo hotelero Rosemont me pertenece en su totalidad. Ha sido así desde la muerte de mi padre, técnicamente, y en plena realidad práctica y legal durante los últimos 3 años. Una pausa. Desde que terminé de deshacer lo que tú le hiciste. La última frase le llegó a Nathan como algo físico. La sintió en el pecho, justo debajo del esternón. Un impacto muy específico, del tipo que no produce dolor de inmediato, pero que en el momento del contacto ya sabes que va a producirlo. Clare comenzó. No he terminado, dijo ella con calma. Sin elevar la voz. Sin calor.
La entrega más devastadora siempre es tranquila. Pasaste 4 años usando el fideicomiso de mi familia como garantía para tus posiciones de inversión personal. Firmaste documentos en mi nombre usando un poder notarial que nunca debía haberte otorgado. Redirigiste capital de 2 de las propiedades de mi padre sin aprobación del directorio. Todo esto mientras me decías que la empresa estaba rindiendo por debajo de lo esperado y que necesitaba ser manejada por profesionales. La palabra profesionales salió limpia y precisa, despojada de cualquier sarcasmo, lo cual la hacía peor. He estado documentando esto durante 14 meses. Cada transacción, cada transferencia, cada firma. La mandíbula de Nathan estaba tensa. Este no es el lugar para esto. No estoy de acuerdo, dijo ella. Tú elegiste este lugar. Me parece un lugar excelente. Elise empujó su silla ligeramente hacia atrás. Sin ponerse de pie, todavía, pero creando distancia. El movimiento fue instintivo. Arthur dio un paso adelante y colocó un segundo documento sobre la mesa. Este era más grueso. Nathan lo miró. Reconoció el formato antes de poder leer el encabezado. Una presentación legal. El tipo que requería un abogado y un notario. Y entendió en el mismo instante en que lo reconoció que no había sido preparado ese fin de semana. Esto se había preparado hace mucho tiempo. Esos son los papeles del divorcio, dijo Clare. Arthur los ha tenido durante 6 semanas. Quería entregarlos aquí específicamente. Me pareció que la ubicación era apropiada. Una pausa. Dado que este es el lugar que elegiste para celebrar. Nathan tomó los documentos. Sus manos estaban firmes, lo que le costó algo. Podía sentir el costo. Leyó la primera página. Los dejó. Su rostro había adoptado la tensión particular de un hombre que sostiene la compostura frente a un público y sabe que el público puede ver a través de la actuación. ¿Cómo sabías que estábamos aquí?, dijo. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Y en el momento en que salió, supo cómo sonaba. No indignada. No autoritaria. Pequeña. Más pequeña de lo que alguna vez se había escuchado. Clare inclinó ligeramente la cabeza. Nathan, soy la dueña del hotel. Nathan no dijo nada. Cada reserva pasa por mi sistema de gestión. Cada reserva, cada registro de huésped, cada activación de tarjeta llave. Clare dejó que eso se asentara exactamente el tiempo que necesitaba. Tu nombre estaba en mi sistema 48 minutos después de que hiciste la reserva. Hace 3 semanas. Nathan la miró fijo. Tuve 3 semanas, dijo Clare, para decidir cómo quería que fuera esta velada. Miró alrededor de la sala. Su restaurante, su lino, su monograma plateado en cada superficie. Y había algo en su expresión que no era exactamente triunfo. Era más cercano a la llegada. La cara de alguien que ha viajado lejos y finalmente puede ver a dónde se dirigía. Decidí que quería que fuera así. Elise se puso de pie. Todo el restaurante lo notó. El movimiento era demasiado abrupto para el registro de la sala. Una nota aguda en una pieza muy controlada. ¿Necesito? Comenzó. Señorita Grant. Un hombre apareció al lado de Elise. No era seguridad, no visiblemente. Solo un miembro del personal de mayor rango del hotel que se había posicionado con la precisión que proviene de instrucciones muy claras y 3 horas de ensayo. Debo informarle que se ha presentado un informe formal de recursos humanos ante Whitmore Capital respecto a su relación profesional con la dirección ejecutiva de la empresa. Conforme a la política corporativa, recibirá documentación el lunes por la mañana. Lo dijo de la manera en que se lee un pronóstico del tiempo. Informativo, sin emoción, completo. Hay un automóvil disponible en la entrada lateral cuando esté lista. Elise miró a Nathan. Nathan miraba la mesa. Elise recogió su bolso. No dijo nada. No había nada que decir que no lo empeorara. Y era suficientemente inteligente para entenderlo. Salió del restaurante con el miembro del personal 2 pasos detrás de ella. No miró atrás. Y la sala la vio irse con la atención particular de personas que han sido testigos de algo que van a describir durante años. Nathan volvió a sentarse. Lo hizo sin decidirlo. Sus piernas tomaron la decisión por él. Clare se quedó de pie. Sacó la silla frente a él, su silla en su restaurante, y se sentó. Puso las manos planas sobre la mesa y lo miró de la manera en que había estado esperando mirarlo durante mucho tiempo. No con rabia. No con dolor.
Con algo que había sido refinado durante 14 años y 3 años de preparación hasta convertirse en algo claro, duro y completamente sin residuos. Quiero que entiendas algo, dijo Clare. No estoy haciendo esto para hacerte daño. Nathan emitió un sonido que casi era una risa. No era una risa. ¿Cómo si no? Lo sé, dijo ella. Ese es el problema de las personas que no han estado prestando atención. Cuando finalmente llegan las consecuencias, siempre piensan que es algo personal. Inclinó la cabeza. No es personal, Nathan. Es preciso. Esto es simplemente lo que siempre fue verdad, saliendo a la luz. Nathan miró los papeles del divorcio. Miró el informe financiero. Miró su copa de vino. El vino de ella, de su bodega, de su selección. Y algo lo atravesó que no tendría nombre hasta mucho después. No vergüenza, todavía no. Algo antes de la vergüenza. El precursor de ella. El momento en que la historia que te has estado contando a ti mismo se encuentra con la historia que en realidad era verdad, y las dos no pueden existir en el mismo espacio, y una de ellas tiene que desaparecer. ¿Qué quieres?, dijo. Quiero recuperar mi nombre, dijo ella. Quiero recuperar mi empresa, que ya tengo. Quiero las cuentas reestructuradas, que el equipo de Arthur está completando el lunes. Quiero que entiendas que la tarjeta corporativa fue cancelada a las 7 de esta tarde y las cuentas conjuntas están congeladas en espera de los procedimientos de divorcio. Clare metió la mano en la carpeta una última vez y colocó un documento final sobre la mesa. Y quiero que firmes esto antes de irte esta noche. Nathan miró los papeles. No voy a firmar nada esta noche. Es tu derecho, dijo ella. Arthur presentará la petición sin tu firma. El proceso lleva más tiempo, pero llega al mismo lugar. Clare se puso de pie. Alisó el frente de su chaqueta. Todo llega al mismo lugar eventualmente. He tenido mucho tiempo para entender eso. Nathan levantó la vista hacia ella. Y por un momento, un breve momento sin guardia, la vio. No la versión que había ensamblado a partir de suposiciones y conveniencia. No a la esposa mobiliario en la que había dejado de mirar hacía años. Sino a la persona real que estaba de pie frente a él. La mujer que había aprendido a leer una sala a los 12 años. La que había enterrado a su padre sin derrumbarse porque entendía que derrumbarse era un lujo que el trabajo no podía permitirse. La que se había sentado frente a él en 100 cenas y no había dicho nada que revelara cuanto entendía. Has estado planeando esto todo el tiempo, dijo Nathan. No era una acusación. Salió casi en voz baja, casi con asombro. No todo el tiempo, dijo Clare. Al principio solo intentaba entender lo que habías hecho. Luego intentaba arreglarlo. Luego lo estaba arreglando. Una pausa. La planificación llegó al final, cuando ya no había nada que salvar. Nathan se quedó muy quieto. El matrimonio, dijo. Clare lo miró un largo momento. Nathan, tú terminaste el matrimonio hace mucho tiempo. Yo solo estoy completando el papeleo. Se giró. Michael Reyes la esperaba 3 pasos detrás de ella. Arthur Bennett ya se dirigía hacia la salida. Clare caminó hacia la entrada del restaurante. Y a medida que pasaba junto a cada mesa, junto a cada superficie que llevaba el monograma de su padre, junto a cada sala construida sobre su visión y reconstruida sobre la de ella, la sala no aplaudió, no reaccionó con ninguna ceremonia visible. Pero el sumiller junto a la estación de servicio se irguió un poco más. El maitre que había trabajado en ese restaurante durante 9 años apretó los labios y miró sus zapatos por un segundo, y luego volvió a levantar la vista, y lo que había en su rostro estaba más allá del respeto profesional. A 2 mesas de distancia, una mujer que había presenciado toda la escena se inclinó hacia su acompañante y dijo muy en voz baja, ¿viste eso? Su acompañante dijo, lo vi. ¿Sabes quién es ella? Ahora sí, dijo el acompañante. Nathan se quedó en la mesa 7 con su vino respirando y su cena a medio comer y 2 conjuntos de documentos legales junto al plato. Se quedó allí durante mucho tiempo después de que Clare se había ido. No porque hubiera decidido quedarse, sino porque levantarse requería una versión de sí mismo que no podía localizar de inmediato. El sumiller apareció a su lado. Señor, dijo, perfectamente compuesto. ¿Puedo traerle algo más? Nathan levantó la vista hacia él. Miró el pin con la R plateada en la solapa del sumiller. Miró los documentos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta para sacar la billetera. Sacó la tarjeta corporativa, la tarjeta negra que había llevado durante 6 años, la que usaba para todo lo que no debía aparecer en la cuenta conjunta. La puso sobre la mesa.
La cuenta, por favor, dijo. El sumiller tomó la tarjeta. Fue a la terminal. Regresó 90 segundos después. Colocó la tarjeta sobre la mesa con la neutralidad cuidadosa de un hombre que ejecuta un acto de misericordia. Señor, dijo, con una voz que era exactamente, completamente profesional, exactamente todo lo que su entrenamiento le requería. Me temo que esta tarjeta está siendo declinada. Nathan la miró fijo. ¿Desea intentar con otra? Nathan se quedó sentado en el restaurante que llevaba el nombre de su esposa, en la mesa que ella había reservado, bebiendo su vino, con su monograma en el plato frente a él y el legado de su padre en cada pared a su alrededor. Y sacó otra tarjeta. Una personal. Una que había mantenido por separado. La puso sobre la mesa. No miró al sumiller. No miró a los otros comensales. No miró los documentos junto a su plato. Miró la ventana. En el reflejo, vio el restaurante. Vio la R. Se vio a sí mismo sentado en una silla que nunca había sido suya. La tarjeta personal funcionó. Nathan firmó el comprobante sin mirar el total. Guardó la tarjeta en su billetera. Tomó los documentos que Clare había dejado junto a su plato, el expediente de divorcio, el informe financiero, la gruesa pila de evidencias que el equipo de Arthur Bennett había reunido durante 14 meses, y los sostuvo en ambas manos por un momento, sintiendo su peso. Luego los metió dentro de su chaqueta. Se levantó de la mesa 7. Salió del restaurante. No miró a los otros comensales. No miró al personal. Caminó con el mentón nivelado y los hombros hacia atrás, empujó la puerta principal del restaurante y entró al corredor del hotel. Siguió caminando hasta que encontró un baño de caballeros en el lobby principal. Entró. Se paró frente al lavabo. Abrió el agua fría y se la pasó por las muñecas, de la manera en que su madre siempre le había dicho que hiciera cuando era niño y necesitaba pensar con claridad. Se quedó allí 4 minutos. Luego sacó el teléfono. Llamó a su abogado. No a Arthur, no al de Clare. Al suyo propio. Un hombre llamado Daniel Forsythe, que había manejado los asuntos legales privados de Nathan durante 8 años, y que contestó al tercer tono a pesar de ser domingo a las 8:40 de la noche. Daniel, dijo Nathan. Te necesito. Una pausa al otro lado. ¿Qué tan grave? Nathan se miró al espejo sobre el lavabo. Necesito que estés en mi oficina a las 7 mañana por la mañana. Otra pausa, más larga. Ahí estaré, dijo Daniel. Y la manera en que lo dijo, sin hacer una sola pregunta, sin requerir ninguna explicación, solo ahí estaré, le dijo a Nathan que su voz había comunicado algo que sus palabras no habían dicho. Nathan, ve a algún lugar tranquilo esta noche. No hagas las llamadas que no necesitas hacer. Sí, dijo Nathan. No la llames. No había planeado hacerlo. No lo dijo. Sí, dijo de nuevo. Colgó. Se puso el teléfono en el bolsillo. Se miró al espejo un momento más. El traje gris. La corbata aflojada. La calidad particular de quietud en un rostro que había estado actuando confianza durante tantos años que la quietud en él parecía algo que había sido quitado, en vez de algo restaurado. Luego se giró y volvió a salir al lobby del Rosemont Grand. La R plateada estaba en todas partes. Y Nathan la sentía ahora de la manera en que sientes algo solo después de que te ha sido explicado. Presente de una manera en que no lo había estado antes. Casi estridente. Pidió un automóvil al valet. Se subió. No fue al departamento del Upper East Side. Fue a un hotel en Midtown. Un hotel diferente, un Marriott, que tenía la misericordia particular de ser genérico. Sin monogramas, sin historia, sin ninguna mujer cuyo padre lo había construido desde cero. Se registró con su nombre usando su tarjeta personal y fue a una habitación en el piso 14 y se sentó en la cama y abrió los documentos. Leyó durante 2 horas. Lo que encontró a lo largo de 112 páginas fue una versión de los últimos 4 años rendida con una especificidad que era casi quirúrgica. Cada transacción que había hecho usando el fideicomiso de Clare como apalancamiento. Cada documento que ella había firmado que él había resumido en lugar de explicar. Cada flujo de capital redirigido, cada reunión del directorio a la que no había sido invitada, cada decisión tomada en su nombre sin su conocimiento. Nathan había sabido de manera abstracta que lo que había hecho era legalmente cuestionable. Se había dicho a sí mismo, como la gente se dice estas cosas, que era gestión, no robo. Que la estaba protegiendo de la complejidad. Que los resultados habían sido generalmente positivos y que nadie había sido materialmente perjudicado. Los documentos no usaban la palabra robo.
No tenían que hacerlo. La documentación era tan precisa, tan completa, tan exhaustivamente cruzada con marcas de tiempo y firmas y registros de cuentas, que la palabra no era necesaria. Los hechos hacían el argumento sin asistencia. Dejó los papeles a las 10:45. Llamó a Elise. No contestó. La llamó 2 veces más. Nada. Puso el teléfono en la mesita de noche y se recostó en la cama, todavía con el traje gris, y miró el techo. El techo era blanco y genérico y no tenía ningún monograma de ningún tipo. Y él estaba más agradecido por eso de lo que jamás le admitiría a nadie. No durmió hasta pasadas las 2 de la mañana. El lunes llegó con la crueldad específica de los lunes que siguen al peor fin de semana de tu vida, sin cambios, indiferente, exigiéndote cosas de todas maneras. Nathan estaba en su oficina a las 6:50. Antes había ido al departamento, temprano, mientras Clare todavía estaría dormida. Pero el departamento no estaba vacío. Clare ya estaba levantada, sentada en la mesa de la cocina con su café, completamente vestida, como si hubiera sabido exactamente a qué hora llegaría. Levantó la vista cuando él entró. No parecía sorprendida. Necesito algunas cosas, dijo Nathan. Lo sé, dijo ella. Tu estudio está desbloqueado. No he tocado nada allí. Nathan se quedó en el umbral de la cocina. Clare estaba sentada a la mesa. 14 años de matrimonio acomodados entre ellos como muebles que ninguno de los dos quería ya. Los niños, dijo él. ¿Qué les vamos a decir? Clare envolvió ambas manos alrededor de su taza. La verdad. Una versión adecuada a su edad. No voy a hacerlos cargar con tus secretos. Nathan sintió eso aterrizar. No lo mostró. Cuando hayas hablado con tu abogado, cuando tengamos un marco. Clare lo miró. No tengo ninguna prisa por hacerles daño, Nathan. Ese nunca ha sido mi objetivo. Ninguna parte de esto. Una pausa. Pero tampoco voy a mentirles. Nathan asintió una vez. Fue a su estudio. Tomó lo que necesitaba. Se fue. Daniel Forsythe lo esperaba en la oficina a las 7:03, sentado en la silla frente al escritorio de Nathan con un bloc de notas legal y los anteojos de lectura ya puestos. Tenía 60 años y el rostro de un hombre que había absorbido un número considerable de desastres ajenos sin mostrar el peso acumulado. Nathan se sentó y puso los documentos sobre el escritorio entre ellos. Daniel leyó durante 20 minutos sin hablar. Nathan se quedó frente a él y miró la superficie de su propio escritorio. Las cosas sobre él. La vista por la ventana detrás de él. Y pensó en cuántas veces se había sentado en esa silla creyendo estar exactamente donde debía estar. Daniel dejó los papeles. Son sólidos, dijo. Las 2 palabras tenían un peso específico. No crueles. Solo precisas. La misma calidad que la documentación de Clare. Ha tenido un muy buen abogado trabajando en esto durante mucho tiempo. La malversación del fideicomiso sola, Nathan. Esto no es una posición de negociación que ella está tomando. Es una presentación que ya ha preparado. La única pregunta es si la envían a la Junta Reguladora Financiera o si esto se queda en procedimientos civiles. Daniel se quitó los anteojos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Si esto llega a la Junta. Entiendo. Daniel guardó silencio un momento. ¿Qué quieres hacer? Nathan miró el escritorio. Lo había comprado 12 años atrás. Lo había elegido porque era grande y sólido y le comunicaba a cualquiera que se sentara al otro lado que el hombre detrás de él era una persona de substancia y permanencia. Había creído que el mobiliario podía hacer eso. Había creído muchas cosas sobre la relación entre las apariencias y la realidad. Quiero minimizar el daño, dijo. A mis hijos, a lo que quede de mi reputación profesional. Cooperaré con la reestructuración financiera. Firmaré los papeles del divorcio. Hizo una pausa. Quiero que se haga limpiamente. Es sensato, dijo Daniel. Tomó una nota. Me comunicaré con Bennett hoy. Nathan asintió. A las 10 de esa mañana, 3 cosas habían ocurrido que Nathan no había anticipado, lo cual era notable dado que había pasado el fin de semana esperando lo peor. La primera fue una llamada del presidente de la junta directiva de su empresa. La llamada duró 6 minutos. El presidente habló en el lenguaje medido y cuidadoso de un hombre que ha ensayado algo difícil. La sustancia era esta:
La denuncia de recursos humanos combinada con la documentación financiera que el abogado de Clare había compartido con el asesor jurídico general de la empresa esa mañana había creado una situación que la Junta consideró que requería una transición de liderazgo, con vigencia inmediata. Nathan fue colocado en licencia administrativa en espera de una revisión interna. Su acceso con tarjeta al edificio fue suspendido. Nathan se sentó en su propia oficina y absorbió esto. La segunda cosa fue una llamada de su asistente, Jessica, que había trabajado para él durante 5 años y que llamó no para ofrecer consuelo sino para informarle, en una voz que era profesional y no fría pero tampoco cálida, que ya había empezado a coordinar con el equipo de liderazgo interino y que estaría disponible para apoyo en la transición hasta fin de mes. Nathan le agradeció. Le salió de verdad, más de lo que esperaba. La tercera cosa fue un mensaje de texto de Roberto Aldrich, un hombre que Nathan había considerado un amigo genuino durante 11 años, un par en el sector con quien había jugado al golf, asistido a eventos, hecho negocios, y a quien había confiado más que a la mayoría. El mensaje decía: Nathan. Me enteré. Lo siento. Creo que necesitas darle espacio a todo el mundo ahora mismo. Incluyéndome a mí. Nathan lo leyó 3 veces. Luego puso el teléfono boca abajo sobre su escritorio. Se sentó en su oficina en el piso 42 de un edificio al que ya no podía entrar con su tarjeta. Miró por la ventana a una ciudad que era, desde esa altura, exactamente como siempre había sido, enorme, indiferente, continuando. Y entendió, de una manera que ya no era abstracta, lo que había significado confundir el acceso con la llegada. Haber creído que porque las puertas se abrían para él, era el dueño de lo que había detrás de ellas. Había sido un inquilino en su propia vida. Solo que no lo había sabido. Las siguientes 6 semanas se movieron con una velocidad que a Nathan le pareció casi vengativa en su eficiencia. El abogado de Clare y el suyo trabajaron la reestructuración financiera en una serie de reuniones en las que Nathan asistía pero apenas hablaba. Firmó donde le dijeron que firmara, planteó objeciones donde Daniel le dijo que las planteara, aceptó los resultados que ya estaban determinados porque la documentación era demasiado completa y limpia para pelearla. La Junta Directiva Corporativa completó su revisión interna en 3 semanas en lugar de las 6 estándar. Nathan renunció antes de la conclusión formal, que era el consejo de Daniel y que preservó, mínimamente, la apariencia de una salida voluntaria. Su nombre fue eliminado del sitio web de la empresa un jueves por la tarde. Para el viernes, 3 personas que Nathan conocía le habían enviado solicitudes de conexión en LinkedIn. El equivalente en redes sociales de aparecer a ver los daños. Se mudó del departamento del Upper East Side un miércoles de principios de diciembre. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en un edificio en el Midtown West. Funcional, anónimo. Sin nada malo, y Nathan trasladó sus cosas con la ayuda de 2 hombres de una empresa de mudanzas que no sabían su nombre ni su historia, y que trabajaron eficientemente y sin conversación, lo cual resultó ser exactamente lo que necesitaba. Se quedó de pie en el nuevo apartamento después de que se fueron, en medio de una habitación ordinaria con cajas apiladas contra las paredes, y pensó: así es como se ve el otro lado de esto. Siempre había tenido cierta curiosidad abstracta sobre qué le pasaba a la gente cuando se derrumbaba la estructura. Lo había observado en otros, colegas y competidores, hombres a quienes había visto perder empresas o matrimonios o posiciones, y había sentido al observarlo una especie de distancia cuidadosa del fenómeno, como si fuera un evento meteorológico en un país en el que él no vivía. Ahora vivía en él. Llamó a su hija un jueves por la noche. Emma tenía 15 años y su nombre era Emma y tenía el cabello oscuro de su madre y la confianza de su padre. Aunque Nathan comenzaba a entender que lo que había llamado confianza en sí mismo no era exactamente la misma cualidad que la de Emma. En Emma era abierta, curiosa, genuinamente sin miedo a equivocarse. En él, comenzaba a entender, siempre había sido más defensiva que eso. Más preocupada por ser visto como correcto que por realmente tener razón. Hola, papá. Su voz era cuidadosa de la manera en que los adolescentes son cuidadosos con un padre que recientemente se ha convertido en el tema de una crisis familiar. Hola, Em. Nathan estaba sentado en el suelo del nuevo apartamento porque todavía no había armado el sofá. ¿Cómo fue la escuela? Bien. Tuvimos un examen de historia. ¿Cómo te fue? Bien, creo. Una pausa. Papá, ¿estás bien? La pregunta llegó simplemente, sin ceremonia, en la voz de una joven de 15 años que había decidido que las circunlocuciones de los adultos eran menos útiles que la versión directa.
Nathan estuvo en silencio un momento. Pensó en las muchas maneras en que podía responder eso. La versión tranquilizadora. La versión evasiva. La actuación de estar bien que había sido su modo principal durante la mayor parte de su vida adulta. No del todo, dijo. Pero estoy trabajando en ello. Otra pausa. Mamá dice que trabajar en las cosas es diferente a arreglarlas. Dice que tienes que saber cuál de las dos estás haciendo. Nathan absorbió eso. Tu mamá tiene razón, dijo. Generalmente la tiene, dijo Emma sin malicia, sin drama. Solo la afirmación plana de alguien que había estado prestando atención durante 15 años y había llegado a una conclusión. Nathan se rió. Un sonido pequeño y real. El primero que había producido en semanas que no se sentía fabricado. Sí, dijo. Generalmente la tiene. Habló con Emma durante 40 minutos. Le contó sobre el nuevo apartamento. Le preguntó sobre sus amigos, sus clases, un proyecto que estaba haciendo para ciencias ambientales. Escuchó. Y notó, mientras escuchaba, que escuchar se sentía diferente ahora. Menos como esperar su turno para hablar y más como realmente recibir algo. No estaba seguro de cuándo había cambiado eso. Sospechaba que tenía que ver con tener muy poco que actuar ya. En enero, Nathan Whitmore estaba trabajando. No de la manera en que había trabajado antes. No en la oficina de la esquina con el escritorio grande y la asistente y la tarjeta de acceso y las reuniones de directorio y el lenguaje del apalancamiento y los tiempos del mercado. Había aceptado un puesto que Daniel había encontrado discretamente a través de un contacto en una firma mediana de asesoría financiera en el Bajo Manhattan. Analista senior, no ejecutivo senior, no liderazgo. El tipo de puesto que Nathan habría descrito 2 años atrás como un retroceso, un movimiento lateral en el mejor de los casos, no la trayectoria. Se presentó el primer día con un traje que era bueno, pero no el gris de $4,000. Y se sentó en una oficina de tamaño mediano con una ventana de tamaño mediano, y hizo el trabajo. Era bueno en el trabajo. Siempre había sido bueno en el trabajo, por debajo de toda la actuación. Los números le tenían sentido. Los mercados le tenían sentido. La sustancia real de lo que había hecho durante 20 años, el análisis, la estrategia, la lectura de una situación financiera y la identificación de lo que requería. Esa parte siempre había sido real. Solo la había enterrado bajo tantas capas de imagen y ego y autonarrativa que casi había olvidado que estaba ahí. Sus nuevos colegas no conocían su historia en detalle. Algunos sabían que venía de una firma más grande en circunstancias difíciles. Nadie dijo nada directamente, en el código social particular de los entornos profesionales. Eso era una misericordia. Comió solo durante las primeras 3 semanas. En la 4ª semana, una colega llamada Patricia, cincuentona, aguda, del tipo de persona que nunca había pasado ni un solo día actuando nada, se sentó frente a él en la sala de descanso. Whitmore dijo. Sí. Eres el que reestructuró el portafolio Aldrich el trimestre pasado. El que escribió el informe que fue a los socios. Sí. Ella asintió. Fue un buen trabajo. Nathan levantó la vista. Gracias. Patricia comió su almuerzo. Nathan comió el suyo. No hablaron de nada más. Pero Patricia regresó la semana siguiente y la siguiente, y se desarrolló entre ellos una colegialidad tranquila que no tenía nada que ver con su historia ni con su nombre ni con el piso 42 de un edificio al que ya no tenía acceso, sino todo que ver con el simple hecho de hacer el trabajo y hacerlo honestamente. Nathan descubrió que lo valoraba más de lo que había esperado. En febrero, recibió una carta. No un correo electrónico, una carta real, en papel color crema sin remitente, entregada al nuevo apartamento. Dentro había una hoja de papel de carta con 12 palabras escritas en una letra que reconoció. La nota decía, los niños necesitan a su padre. Espero que él aparezca. No había firma. Nathan la leyó de pie en la encimera de la cocina. La leyó una segunda vez. La dobló con cuidado y la puso en el cajón de la cocina. Se quedó allí un rato con la mano plana sobre la encimera, pensando en 14 años y en qué haces con el conocimiento de quién fuiste en ellos. No llamó a Clare. Entendió que la nota no era una invitación a llamar. Era otra cosa. Una dirección ofrecida sin calidez, pero también sin crueldad. De la manera en que señalas a alguien hacia un camino sin decirle que merece llegar a destino. Esa noche le envió un mensaje a Emma. Sábado escribió. Desayuno. ¿Tú eliges dónde? La respuesta llegó en 4 minutos. Sí, pero quiero el lugar con los pancakes buenos.
No el elegante que siempre escoges tú. Nathan sonrió. Ok, escribió. Tú decides. Emma respondió con un pulgar arriba. Nathan dejó el teléfono en la encimera de la cocina de su apartamento ordinario y se quedó de pie en su noche ordinaria y sintió, debajo de la pérdida y el dolor específico y constante de entenderte a ti mismo demasiado tarde, algo más pequeño y más callado que cualquier cosa que había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, exactamente. Todavía no. Pero algo adyacente a la honestidad. Y la honestidad, comenzaba a entender, la honestidad real, del tipo al que llegas no porque la elijas sino porque ya no queda genuinamente nada detrás de que esconderse, no era la disminución que siempre había temido. Era el único suelo que sostenía. Se hizo la cena. Vio las noticias. Se fue a dormir a una hora razonable. Afuera, la ciudad continuaba en su manera vasta y diferente. Y en un edificio al otro lado de esa ciudad, una mujer de cabello oscuro estaba sentada en un escritorio que había sido de su padre, revisando los estados financieros trimestrales del grupo hotelero Rosemont, tomando decisiones que se había ganado el derecho a tomar, en una habitación que no llevaba ningún rastro de nadie que hubiera intentado quitársela. Trabajó hasta medianoche. Luego cerró su laptop, se puso de pie y fue a la ventana. La ciudad seguía ahí. Siempre lo estaba. La primavera llegó a Nueva York como siempre llega, sin pedir permiso. Empujando a través de las últimas semanas frías de marzo con una persistencia que la ciudad igualaba o ante la cual se hacía a un lado. Los árboles en Central Park pasaron de desnudos a tentativos a de repente casi agresivamente verdes. La luz de la mañana cambió de ángulo. La gente caminaba diferente. Clare notaba estas cosas ahora de una manera en que no se había permitido notarlas durante años. No solo porque hubiera sido infeliz, o no únicamente por eso, sino porque los años de gestión cuidadosa, de mantener todo a una tensión precisa, de ser siempre la persona que observaba, documentaba y se preparaba, habían requerido un tipo específico de estrechez interna. Una contención. No puedes cargar 14 meses de preparación legal encubierta y también estar completamente presente al color de una tarde de marzo. La matemática no funciona. Pero la preparación había terminado. Los procedimientos legales estaban resueltos. El divorcio se había finalizado en febrero, un proceso que, dados los estándares de lo que podría haber sido, fue relativamente limpio. Nathan había cooperado. Daniel Forsythe había sido profesional. Arthur había sido exhaustivo. Clare había sido, como era en todo, precisa. Había salido de la oficina del abogado un martes por la tarde en febrero y se había quedado de pie en la acera en el frío y sentido algo que no había anticipado. No exactamente alivio. No triunfo. No tristeza, aunque la tristeza estaba ahí en algún lugar. El dolor particular de un matrimonio que había fallado tan gradualmente y tan completamente que su fin se sentía menos como una pérdida y más como el reconocimiento oficial de una ausencia que había existido durante años. Lo que sintió de pie en esa acera era espacio. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio a su alrededor se sentía como si le perteneciera. Había caminado largo rato. No había llamado a nadie. Se había comprado un café en un carrito en Lexington y había caminado 40 minutos por la ciudad en el frío aire de febrero. Y cuando llegó a la entrada lateral del Rosemont Grand, su entrada, la que el personal le sostenía sin que se lo pidieran, supo cómo era la siguiente fase. Lo había estado pensando por un tiempo. No las decisiones de negocios, esas ya estaban en marcha. La reestructuración completa, las 3 propiedades que su padre había construido, todas plenamente restauradas al portafolio de la empresa y operando con márgenes que no se habían visto desde su mandato. No la logística personal, el apartamento, las rutinas de los niños, la agenda. Eso era manejable. Lo que había estado pensando era en que quería construir a continuación. No recuperar, no restaurar. Construir algo nuevo. Algo que llevara su propia huella más que el legado de su padre o el daño de su esposo. Algo que fuera enteramente, sin disculpas, suyo. Tenía una idea. Llevaba 6 meses con ella. En abril, convocó una reunión. La sala de conferencias en el piso administrativo del Rosemont Grand tenía capacidad para 12 personas, y Clare la había llenado con exactamente las personas que quería. Michael Reyes, el gerente general. Su directora de operaciones. Su directora financiera, una mujer llamada Sandra Park, que se había incorporado a la empresa 8 meses atrás y que en esos 8 meses había demostrado una claridad financiera que Clare encontró casi físicamente aliviante después de años de obfuscación deliberada de Nathan. Su directora de comunicaciones.
2 miembros de su directorio. Y 3 mujeres que no eran empleadas de Rosemont, que no tenían ninguna historia con la empresa, pero que se sentaron a la mesa con la atención particular de personas que han sido invitadas a una sala y entienden que la invitación es significativa. Sus nombres eran Denise, Mara y Jo. Respectivamente, una es gerente de hotel que había dejado el sector después de que un divorcio destrozó sus finanzas, una mujer de 47 años que había pasado 6 años reconstruyendo su vida profesional después de dejar un matrimonio de control económico, y una mujer de principios de los 50 que dirigía una pequeña organización sin fines de lucro enfocada en educación financiera para mujeres en crisis. Clare se puso de pie a la cabecera de la mesa. Quiero hablar de lo que vamos a construir, dijo. No de lo que hemos recuperado. De lo que vamos a construir. Lo expuso de la manera en que su padre le había enseñado a exponer las cosas, con claridad, secuencialmente, sin preámbulos innecesarios. La Fundación Rosemont. Un programa integrado en las operaciones de la empresa, financiado por un porcentaje de los ingresos anuales del grupo, diseñado para hacer 3 cosas específicas. Primero, proporcionar apoyo de reinserción financiera a mujeres que habían experimentado abuso económico dentro del matrimonio. Esa forma insidiosa de control que desde afuera parece gestión financiera doméstica normal y que desde adentro se siente como que te quitan el piso. Segundo, crear un canal de formación y colocación laboral en hotelería dentro de las propiedades Rosemont, ofreciendo a mujeres en transición un camino estructurado de regreso a la vida profesional con un salario digno y oportunidades de avance. Y tercero, financiar un recurso de apoyo legal, asociado con el estudio de Arthur Bennett y otros 2, para proporcionar acceso al tipo de documentación y representación que Clare había podido costear pero que la mayoría de las mujeres en su situación no podían. Clare se detuvo. La sala estaba en silencio. Michael Reyes miraba la mesa de la manera particular en que miraba las cosas cuando trabajaba duro para no mostrar una emoción. Sandra Park tenía su pluma en la mano pero no había escrito nada. Miraba a Clare directamente. Jo, la fundadora de la organización sin fines de lucro, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde unas 6 semanas después de que empecé a planear lo otro, dijo Clare. Denise, la exgerente de hotel, dijo en voz baja, lo otro siendo el divorcio, la reestructuración. Clare hizo una pausa. Sabía cómo iba a terminar el matrimonio. Sabía lo que iba a requerir. Y sabía que cuando terminara, no quería ser solo alguien que había salido adelante. Miró a las 3 mujeres que había invitado específicamente, las 3 que sabían desde adentro lo que estas cosas cuestan. Quería ser alguien que hiciera algo con ello. Mara, que apenas había hablado desde que llegó, levantó la vista. Tenía los ojos muy brillantes. ¿Cuándo quieres lanzar? Clare casi sonrió. En otoño dijo. Septiembre. El aniversario de la muerte de mi padre. Le habría gustado eso. La sala se activó después de eso. Sandra tomando notas, la directora de comunicaciones planteando preguntas sobre el mensaje y el lanzamiento. Michael ya pensando en qué propiedades tenían capacidad física para albergar el canal de formación. La reunión tenía la energía de algo real comenzando, no de un concepto siendo debatido, y Clare se sentó a la cabecera de la mesa y sintió la satisfacción particular de ver algo que había llevado privadamente durante meses entrar al mundo y empezar a tener su propio impulso. Después de la reunión, mientras la gente salía, Denise se detuvo a su lado. Señorita Rosemont dijo. Sostenía su carpeta contra el pecho. Tenía unos 53 años, con ojos atentos y la postura de alguien que se ha reconstruido desde adentro y sabe exactamente cuánto cuesta. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Hubo un momento, dijo Denise, un momento específico en que supo. ¿Cuándo decidió hacer todo esto? No solo salir, todo esto. Clare pensó en ello. Pensó en la oficina de Arthur 3 años atrás y el documento que había llevado y la pregunta que él le había hecho. Pensó en su padre en el lobby de la primera propiedad Rosemont, señalando un detalle que ella era demasiado joven para entender, explicando por qué importa la precisión. Pensó en un domingo por la mañana, 14 meses adentro de su documentación, cuando estaba sentada a la mesa de la cocina a las 6 de la mañana con una carpeta de registros de cuentas y Nathan había pasado por allí con su traje de camino a lo que él había dicho era un desayuno de directorio. Se había detenido en el umbral de la cocina y la había mirado con la expresión específica de un hombre que ve a una mujer en una mesa y cree que entiende exactamente lo que está haciendo. Nathan había dicho, madrugando. Clare había dicho, no pude dormir.
Nathan asintió y se fue. Y Clare había vuelto a mirar su carpeta, y había pensado, no lo ve. Está mirándolo directamente, y no puede verlo. Y ese pensamiento, no con rabia, no con tristeza, sino con una claridad cristalina, había sido el momento en que entendió que lo que estaba haciendo ya estaba terminado en todos los sentidos que importaban. El trabajo legal todavía estaba por delante. El enfrentamiento todavía estaba por delante. Pero la decisión real e irreversible interna, se había tomado en esa cocina a las 6 de la mañana mientras Nathan salía por la puerta sin mirar atrás. Clare le contó a Denise una versión abreviada de esto. Denise escuchó. Luego dijo, el momento en que te das cuenta de que no pueden verte es el momento en que entiendes que tienes que dejar de esperar a ser vista. Una pausa. Es cuando empiezas. Sí, dijo Clare. Exactamente entonces. En mayo, una periodista llamada Rebecca Torres llamó a la oficina de comunicaciones del Rosemont Grand solicitando una entrevista con Clare Rosemont. Rebecca escribía para una revista de negocios, una publicación de prestigio, del tipo que perfilaba fundadores y ejecutivos con la profundidad que requería múltiples conversaciones en lugar de una sola cita. Había estado siguiendo la historia de la reestructuración Rosemont desde el otoño, y recientemente había sabido, a través de fuentes que se negó a nombrar, sobre la fundación y lo que Clare estaba construyendo. Clare aceptó la entrevista. Se reunieron 3 veces. Una en la oficina de Clare en el hotel. Otra en un café que Clare eligió ella misma, no una de sus propias propiedades, un pequeño café independiente en el Village Oeste que llevaba 30 años ahí, y al que Clare visitaba específicamente porque había sobrevivido cada ola económica haciendo una sola cosa y haciéndola con un cuidado terco e inamovible. Y una tercera por teléfono un jueves por la noche tarde cuando Rebecca llamó con un último conjunto de preguntas y terminaron hablando durante 2 horas sobre cosas que iban más allá del alcance del artículo. Sobre padres e hijas. Sobre la educación particular de ser subestimada. Sobre lo que hace falta para reconstruir algo que fue dañado por la persona que debía protegerlo. El artículo se publicó en junio. La portada era una fotografía de Clare de pie ante el escritorio de su padre, con una chaqueta del azul Rosemont. Una mano apoyada en la superficie del escritorio. Mirando directamente a la cámara con una expresión que no era una actuación de confianza ni una actuación de nada. Solo su rostro mirando hacia afuera de la manera específica de alguien que ha dejado de editarse para la comodidad de los demás. El titular decía, Clare Rosemont, la mujer que convirtió el silencio en un imperio. Nathan lo vio un martes por la mañana. Estaba en la sala de descanso de la firma de asesoría financiera sirviendo café cuando su colega Patricia puso la revista sobre la encimera a su lado sin decir nada. Nathan la miró. Miró la portada. La tomó. Leyó el artículo de pie en la encimera. No se sentó. Lo leyó de la manera en que lees algo cuando cada párrafo llega con información que ya conocías pero nunca habías visto ensamblada y reflejada hacia ti en un lenguaje tan claro. Rebecca Torres escribía sobre Edward Rosemont y lo que había construido. Escribía sobre cómo murió y lo que dejó. Escribía sobre los 4 años de erosión silenciosa sin nombrar a Nathan por su nombre, con el lenguaje legal cuidadoso que significa lo mismo sin la responsabilidad. Y escribía sobre los 14 meses de documentación, la reestructuración, el enfrentamiento y la fundación. Escribía sobre lo que Denise y Mara y Jo estaban construyendo con Clare. Escribía sobre el canal de formación en hotelería, el recurso de apoyo legal, el programa de reinserción financiera, y las 53 mujeres que ya se habían inscrito en la primera cohorte de la fundación. 53 mujeres. En 6 meses, antes del lanzamiento oficial, solo por el boca a boca y un anuncio preliminar en el sitio web del Rosemont, 53 mujeres se habían inscrito. Nathan dejó la revista sobre la encimera. Tomó su café. Se quedó allí mucho tiempo. Patricia regresó por su propio café. Miró la revista. Lo miró a él. No era una mujer que dijera cosas para hacer sentir mejor a la gente cuando sentirse mejor no era el punto. ¿La conocías?, preguntó. Nathan respiró. Sí, dijo. Patricia tomó su café. Asintió una vez de la manera de alguien que ha recibido una respuesta que le explicó varias cosas que había callado. No dijo nada más. Regresó a su escritorio. Nathan se quedó en la encimera con el café enfriándose en la mano, y leyó el titular una última vez. La mujer que convirtió el silencio en un imperio. Pensó en la mesa de la cocina a las 6 de la mañana. Pensó en las cenas benéficas a las que ella había asistido sola.
Pensó en la manera en que Clare había dicho su nombre en el restaurante, plano, calibrado, una palabra que había practicado pronunciar exactamente de esa manera durante mucho tiempo. Pensó en lo que Clare le había dicho: tú terminaste el matrimonio hace mucho tiempo. Yo solo estoy completando el papeleo. Pensó en Emma en el desayuno del sábado de marzo, pidiendo los pancakes que quería y hablando de su proyecto de ciencias ambientales y riéndose de algo que Nathan había dicho. Una risa genuina, no actuada, del tipo que su hija daba libremente cuando confiaba en que la persona al otro lado estaba realmente ahí y no en otro lugar. Pensó en lo que había hecho falta para ganarse esa risa de vuelta. No mucho, resultó. Solo aparecer. Solo estar presente sin agenda, sin actuación, sin el cálculo constante de cómo se veían las cosas. Solo sentarse frente a su hija en una cabina de un diner y escucharla hablar del ciclo del carbono. Eso era todo lo que había hecho falta. Había pasado 20 años creyendo que la presencia era lo menos impresionante que podía ofrecer. Que lo que la gente necesitaba de él era estrategia, apalancamiento, visión. Que simplemente estar ahí de verdad, honestamente, sin teatro, era una base que cualquiera podía alcanzar, y que él había evolucionado más allá de eso. Había estado equivocado en eso más completamente que en casi cualquier otra cosa. Nathan metió la revista en su bolso. No sabía bien por qué. Se dijo a sí mismo que era costumbre guardar cosas para leer después. Pero no era eso. La tomó porque no había terminado con ella. Porque había algo en esas páginas con lo que necesitaba sentarse. Algo que no era cómodo de sostener y que iba a sostener de todas maneras. Fue a su escritorio. Trabajó. A finales de junio, Clare estaba de pie en el balcón del Rosemont Grand. Era una noche cálida, del tipo que Nueva York produce un puñado de veces cada verano cuando el calor se suaviza hasta convertirse en algo que ya no es agresivo, sino simplemente presente. Cálido y lleno del olor de la ciudad y el sonido distante del tráfico y la calidad particular de una tarde de junio que hace que el aire valga la pena respirar despacio. Emma estaba a su lado. Habían cenado en el restaurante. La mesa 7, que era simplemente una mesa ahora, una buena mesa con una buena vista, ya no cargada con nada excepto el recuerdo de una historia que ya se estaba volviendo histórica. Emma había pedido la pasta y agua con gas, y a lo largo de 2 horas había hablado sobre sus planes para el año siguiente. Estaba solicitando ingreso a la universidad. Tenía una lista. Tenía opiniones sobre la lista. Clare había notado en Emma la calidad particular de su abuelo, saber exactamente lo que quería sin necesitar anunciarlo a la defensiva. Ahora estaban en el balcón en la tarde de junio, mirando la ciudad. Mamá, dijo Emma. Sí. El artículo de la revista. La parte sobre el abuelo. Una pausa. ¿Citaste lo que él dijo? Lo de estar lista. ¿Él realmente dijo eso o solo lo hiciste sonar como él? Clare sonrió. Realmente lo dijo. Yo tenía 12 años. Estábamos en el hotel original, el de la calle 53, y un competidor había intentado robarle uno de sus contratos de proveedores yendo a sus espaldas. Él estaba furioso, pero no lo mostraba. Se puso muy quieto y muy callado. Clare hizo una pausa. Me llevó al restaurante y pidió el almuerzo y explicó con toda calma exactamente lo que iba a hacer al respecto y exactamente por qué iba a funcionar. Miró la ciudad. Y luego dijo: la mejor respuesta a alguien que no te toma en serio no es argumentar. Es estar lista. Emma se quedó en silencio un momento. ¿Pensabas en él cuando estaba pasando todo? Pensaba en él constantemente, dijo Clare. Pensaba en que habría visto él en Nathan desde el principio. Porque él lo habría visto. Él lo veía todo. Solía preguntarme si por eso nunca dijo nada directamente, si pensó que yo necesitaba aprenderlo sola. Una pausa. Ahora creo que confiaba en que lo haría. Emma se apoyó en la baranda. Estoy orgullosa de ti, dijo. Lo dijo simplemente, sin preámbulo, de la manera directa en que Emma decía las cosas que decía en serio. Clare puso el brazo alrededor de los hombros de su hija. Se quedaron así un momento. 2 mujeres en la cima de un edificio que llevaba un nombre familiar. Una que lo había construido y otra que comenzaba a entender lo que eso significaba. ¿Qué pasará con la fundación?, preguntó Emma. A largo plazo. Crece, dijo Clare. Se convierte en su propia entidad. Ingresos propios, directorio propio, integrada en la estructura de la empresa pero con su propia gobernanza. Una pausa. En 10 años, quiero que sea más grande que los hoteles. Emma la miró. ¿Es eso realista?
Tu abuelo construyó 3 hoteles en 12 años empezando con una sola propiedad y un préstamo que tuvo que pelear para conseguir, dijo Clare. Sí. Es realista. Emma sonrió. Ok, dijo. Bien. Se quedaron en el balcón un rato más. Emma eventualmente volvió adentro. Tenía una llamada. Dijo que una amiga de la escuela, la vida ordinaria de una adolescente, continuando junto a la extraordinaria de la que había sido testigo ese año. Clare se quedó. Se quedó porque todavía no estaba lista para dejar ese momento. Miró la ciudad de la manera en que su padre le había enseñado a mirarla. No como algo a conquistar o de lo cual impresionarse. No como un público para ninguna actuación. Sino como un hecho del mundo. Grande y variado y continuando. Indiferente a las historias individuales, pero hecho de nada más que esas historias. Pensó en los últimos 4 años. No en los eventos específicos, los documentos, los expedientes legales, el restaurante, el traje azul marino, la expresión en el rostro de Nathan cuando entendió dónde estaba sentado. Esos ya se estaban retirando al pasado, de la manera en que todos los eventos específicos se retiran, convirtiéndose en parte de la forma más amplia de una vida en lugar de sus momentos definitorios. Pensó en lo que la había sostenido. No la rabia. Clare había sentido rabia al principio, en el primer año de entender lo que Nathan había hecho. Había sentido una rabia muy limpia, muy fría, que había sido en realidad útil. La rabia es útil cuando es precisa. La de ella había sido precisa. La había usado para enfocarse. Y luego la había dejado ir, porque entendía instintivamente que cargarla más allá de su utilidad la haría menos precisa, no más. No había sido el deseo de venganza, que es diferente a la justicia, menos eficiente y más costoso. Lo que la había sostenido era algo que no había nombrado del todo hasta ahora, de pie en ese balcón en la tarde de junio. Era lo mismo que su padre le había modelado durante toda su infancia sin llamarlo jamás por su nombre. Lo mismo que había demostrado en restaurantes y salas de juntas y conversaciones tranquilas sobre competidores que no habían podido ver lo que él estaba construyendo hasta que ya estaba construido. Era la disposición a estar en el proceso sin necesitar que el proceso estuviera terminado. Hacer el trabajo en los días en que el trabajo se sentía imposible y el resultado incierto y la persona al otro lado de la mesa creía con total sinceridad que tú no estabas prestando atención. Documentar y preparar y reestructurar y esperar. No pasivamente. No en derrota. Sino de la manera activa y decidida de alguien que sabe lo que está construyendo y entiende que lo que está siendo construido no puede apresurarse sin romperse. Era paciencia. No la pasiva. La que tiene arquitectura. Su padre la había llamado simplemente estar lista. Clare había estado lista. Seguía estando lista. La ciudad debajo de ella continuaba su vida vasta, compleja e incesante. Las luces se encendían en las torres del horizonte. Los autos se movían en sus cuadrículas. Personas en 10.000 habitaciones tomaban decisiones que importarían y decisiones que no importarían, y se amaban bien y se amaban mal y construían cosas y perdían cosas y volvían a empezar. Que es la más humana de todas las actividades. La que más exige y menos reconocimiento pide. Clare Rosemont estaba de pie en el balcón del hotel de su padre y lo miraba todo. No era la mujer que Nathan había creído que se había casado. Nunca lo había sido. Nunca había sido esa mujer. Era la mujer que había aprendido a leer una sala a los 12 años. La que había enterrado a su padre sin derrumbarse porque entendía que derrumbarse era un lujo que el trabajo no podía permitirse. La que se había sentado frente al hombre en quien había confiado con todo, en 100 cenas, y no había dicho nada que revelara cuanto entendía. Era la mujer que había elegido un traje azul marino y caminado por un restaurante y dicho, «Está sentado en mi silla». Era la mujer que había tomado esa silla y esa sala y esa empresa y el nombre de su padre y había convertido todo eso, el dolor y la traición y los largos años de ser subestimada, en algo que la sobreviviría. Que llevaría a 53 mujeres y luego a 500 y luego a más. Que estaría en el mundo mucho después de que los detalles específicos de una tarde de domingo en noviembre se hubieran desvanecido de la memoria de todos. Era Clare Rosemont. Siempre había sido Clare Rosemont. Y apenas estaba comenzando.